Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar. Vamos a buscar en Hechos capítulo 10, nosotros vamos a ver esta visión de Cornelio. Hechos es un libro de transición, de verdad. Está en una transición desde el principio hasta el fin. En el principio podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, tenemos los apóstoles que están hablando en el día de Pentecostés y tienen judíos de todo el mundo que estaban allí. Ellos están empezando iglesia, Antioquía y todo eso están empezando, pero hasta como capítulo 10 y 11 los gentiles no están incluidos todavía. Pero después vamos a ver donde Pablo está empezando iglesias con los gentiles, pero los judíos tienen que aprender algo. Ellos tienen que aprender que Dios también incluyó los gentiles como nosotros, ¿ok? Nosotros estamos aquí hoy en día por lo que el Señor hizo, pero es su plan. Recuerda también que el Señor estaba hablando con Pedro y dos más en su transfiguración. Pedro era uno de los 3 especiales para estar allí por este momento. El Señor también le dijo que va a dar las llaves a los cielos. ¿Recuerda eso? Okay. El Señor usó a Pedro en una manera muy especial. Y nosotros esta mañana vamos a ver una de las maneras. Yo creo que esa es una de las cosas que el Señor estaba hablando cuando Él dijo, cuando aquí voy a dar las llaves a los cielos, voy a explicar exactamente qué significa y qué está haciendo aquí en capítulo 10. Pedro es un hombre como nosotros, apóstol sí. Él va a decirte, mira, yo soy un hombre normal, pero Dios está usándome como cada uno de nosotros. Hay varias cosas que nosotros necesitamos ver en su tiempo, pero yo quiero empezar en Hechos capítulo 10, versículo 1, leyendo qué está pasando, y yo voy a apuntar algunas cosas tan importantes para notar, y también vamos a ver otros versículos para probar los puntos que estoy enseñándote, ¿ok? ¿Estamos listos para leer capítulo 10 y estudiar de qué significa algo tan bonito aquí? Porque aquí en capítulo 10 es donde Dios usó a Pedro para incluir los gentiles. Vamos a ver en este capítulo también donde Cornelio, italiano, que va a hablar en lenguas. Solo en ti que no es judío, en la Biblia que estamos leyendo, que habló en lenguas. Vamos a ver qué hizo, por qué lo hizo y dónde está en la Biblia explicando qué está pasando. ¿Okay? Nosotros ya entendemos que lenguas es un señal. Ya estudiamos esto en esta iglesia. Lenguas es un señal a los judíos incrédulos. Podemos encontrar eso en 1 Corintios capítulo 1 y también en capítulo 12. ¿Okay? Y nosotros podemos ver que de verdad en 14, 12, 13, 14 podemos ver que lenguas es un señal por los judíos para mostrar a los judíos que en el pasado, cuando fueron en captividad por 400 años, van a regresar otra vez, nuevamente. Van a regresar nuevamente porque rechazaron al Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Señales es un señal a los judíos, que captividad va a llegar otra vez. Es porque nosotros entendemos cuando regresó Israel a su nación en 1948, cuando regresaron de más que 100 naciones diferentes, que hablan en lenguas, idiomas diferentes. Pero vamos a ver aquí, ese Cornelio está hablando en lenguas por otra razón, pero todavía es un señal por un judío incrédulo. La Biblia es constante, no hay contradicciones. Entonces vamos a ver qué está pasando. Primero. Por favor, sígame. Los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ok, aquí tenemos un hombre llamado ¿qué? Cornelio, un
centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre dice en la palabra, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, haciendo muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Suena como buen cristiano, ¿verdad? Buenas cosas para hacer, pero él no era cristiano todavía. No, todavía. Suena así, pero todavía. Vamos a entender. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Empezó a decir Cornelio. Mira, ¿qué hora? La hora 9 del día, como las 3 en la tarde. ¿Okay? Cuando leemos la palabra de Dios, la hora, por ejemplo, dice aquí a la hora 9, es como la 9 hora del día del sol. Okay. Primera hora es a las 6 a 7, segundo 7 a 8, así, entonces 1 a 12. Okay. Cuando habla así, se habla de 6 horas, está hablando de a las 12 mediodía. Okay. Entonces aquí vio claramente, versículo 3, vio claramente en una visión como a la hora 9, 3 en la tarde, que un ángel de Dios, no dice algo como, dice un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Pregunta, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Él no dijo, ¡ah! ¿Qué es, Señor? Estaba orando, ayunando, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este ángel dijo, Cornelio, envía pues, es un mandamiento. Él dijo aquí, escuchar allí. Dios escuchó tus oraciones y Él entiende que está haciendo, Él conoce tu corazón, Él entiende que le ama, quiere conocer más y escúchame. Este ángel dijo, Dios te escuchó. Ahora voy a dar un mandamiento. No es algo para considerar. Él dijo aquí, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Muy interesante, este ángel dijo, hay un hombre, su nombre es Pedro. Pedro, ¿dónde está? Él está en Jope, en otra casa de un Simón, que es curtidor, y su casa está junto al mar. Muy interesante, que Dios sabe dónde estamos, amén. Él está hablando con este hombre, Cornelio, yo sé dónde está Pedro, él está allá, cerca del mar, en otra casa, con el otro Simón. Y puede encontrarle allí, Él está allí. Si Dios sabe dónde estamos nosotros, amén, cada uno de nosotros. Él sabe dónde estamos, qué estamos pensando. Él sabe dónde estamos físicamente, Él sabe dónde estamos espiritualmente. Dios está tomando cuenta, Él sabe. Él envió para hablar con Él, un hombre, Pedro. Su mandamiento, ¿ok? Dios te escuchó. Vete por allí. Buscando Pedro, específicamente Pedro. Él no dijo uno de los apóstoles. Busca a Pedro. Él está locado allí, en esta ciudad, en esta casa, allí. Pasó a las 3 de la tarde, ¿recuerda? Mira aquí, en 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Llamó a 2 de sus criados. ¿Cuántos criados? 2. Y a un devoto soldado, ¿cuántos? 1 soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Cuánto en total? 3. Importante. Cada palabra es muy importante. ¿Okay? Hay 3. Mira aquí.
Al día siguiente, estamos hablando del próximo día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es? Como las 12 en la tarde. Así es, bien. Cerca de la hora sexta, a las 12 en la tarde. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntos era bajado a la tierra. ¿Qué visión? ¿Qué significa eso? Pero mira, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro ahora posiblemente tiene dudas que es del Señor o no. Y él dijo, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios, nunca te desobedecí. El Señor está enseñando para hacer algo que su propia palabra dice que no hace. Mira 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Que Dios limpió? 16. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Que esta visión bajó 3 veces. Levántate, mate y come. Oh, no, Señor. Ese no es limpio, sucio. El mundo, no puedo hacerlo. ¿Por qué Pedro dijo eso? Vamos a ver algunas cosas, por favor. Vamos a poner nuestra mano aquí en Hechos, porque vamos a regresar aquí un momentito. Pero vamos aquí en Levítico 11:4. Levítico, por favor. 11, capítulo 11, versículo 4. Quiero mostrarle algo aquí muy interesante. Vamos a entender por qué Pedro dijo lo que dijo. Él dijo aquí, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendráis por inmundo. ¿Okay? Vamos a ver también en 20 y 25. Capítulo 20, versículo 25. Pero tanto vosotros haráis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contamináis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Mira también en ¿qué libro? En Deuteronomio, por favor. Yo sé que no estoy diciendo exactamente correcto, pero Deuteronomio creo que es correcto. 14, capítulo 14, versículo 3 y después versículo 7. Mira qué dice aquí. 14:3. Nada abominable comerás. En 7. Pero estos no comeráis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña, herida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán ¿qué? Inmundos. Aunque ahora entendemos porque Pedro dijo, yo no voy a comer eso. Es inmundo, no es limpio. Pero Dios dijo a él, Pedro, levántate. Los animales que están aquí en esta ropa que puede ver, levántate, mate y come. Eso está contra tu palabra, Dios. Dios dice, no,
en el pasado es exactamente que te dije, pero estoy cambiando porque quiero mostrarle algo importante. Tengo algo para enseñarle, Pedro. ¿Recuerda, Pedro, allá en el pasado cuando te dije que voy a dar las llaves al reino de los cielos? Pedro, pon atención. Pon atención. Porque hasta este momento, a capítulo 10, solamente los judíos están en la iglesia. Ellos se fueron directo a los judíos. A los judíos. Okay, vamos a continuar. Vamos a ver algo aquí. Podemos ver también. Permíteme, antes de continuar en Hechos, mostrar otra cosa para prepararnos bien. ¿Puede ver conmigo en Mateo 16, 18, por favor? Vamos a regresar a Hechos. Voy a poner mi mano aquí entre Hechos y Mateo, porque regreso un momentito. En Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Por mucho tiempo en el pasado, yo enseñé algo diferente que creo hoy en día. Que enseñé era correcto, pero yo usé, yo creo, versículo 18 incorrecto para probar el punto que de verdad era correcto. Pero permíteme explicar. Mira aquí, 18 y 19 de Mateo 16. Él dijo aquí, y yo también, vamos a empezar en 17, perdóname, hermano. 17, porque tenemos que tener todo el contexto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo aquí, también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo dije en el pasado que es correcto, Jesucristo es el piedra angular. ¿Okay? Construimos la iglesia sobre Jesucristo, no sobre Pedro. Pero él está hablando de algo diferente aquí. Y sobre esta roca de Pedro, yo voy a usarte, Pedro, para edificar mi iglesia. Voy a usarle. Y él va a continuar a explicar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia, que está construida sobre Jesucristo. Pero 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que es el reino físico. Les enseñé en el pasado, hay dos reinos, el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios es el reino espiritual, como la palabra dice, carne y sangre no puede entrar en el reino de los cielos. El reino de Dios es el reino espiritual. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos, estamos en parte de la familia de Dios en el reino de Dios. El reino de los cielos es físico. La Biblia habla mucho de cuando Jesucristo va a reinar en el reino de los cielos. Es cuando el reino de los cielos y el reino de Dios está junto. Aquí, el reino de Dios, Señor, nosotros, su reino va a reinar aquí en el reino de los cielos. Es físico y espiritual junto aquí por 1000 años. ¿Ok? Entonces es fácil para complicar la situación o pensar que es lo mismo. Pero la Biblia dice muy claro en un versículo, en el reino de Dios no puede entrar sangre y carne. Recuerden Mateo también 7, cuando los hombres estaban diciendo al Señor en aquel día, está hablando del reino de los cielos, cuando el reino de Dios pasó por aquí. Él está aquí literalmente, físicamente. Ellos dijeron a Él, pero en tu nombre no echamos demonios, hicimos milagros, hicimos profecías en tu nombre y todo. Y el Señor dijo a ellos, depártate de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Nunca eres salvo. ¿Tú crees que eso está pasando allá en los cielos? No. ¿Crees que los inconversos van a pasar allá en los cielos? Hizo cosas en mi nombre y todo, pero no tenían ni parte en eso. De parte de mí, hacedores de maldad. Pero Jesucristo está hablando con ellos. ¿Dónde está Jesucristo? Está en los cielos. ¿Cuándo va a regresar aquí? Va a pasar los nubes para nosotros en el rapto. Por 7 años de tribulación, de fin de tribulación, pasamos nosotros con Él para reinar aquí con Él por 1000 años. Y Él está hablando. En aquel día está significando que en 1000 años. Él dijo cara a cara. ¿Dónde está?
aquí. Nunca te conocí. Él no va a decir a alguien que está en los cielos, nunca te conocí. No eras salvo. Si nunca eras salvo, no van a estar allí. ¿Me explico? Ok. Entonces aquí podemos ver que él dijo en 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los que aceptan a Jesucristo aquí van a tener lugar allí. Los que no aceptan a Jesucristo aquí no van a tener lugar allí. Pero acepta a Jesucristo aquí por fe, voy a poner su nombre en el libro de vida allí. Tiene lugar allí también. Pero él está diciendo, ¿va a construir la iglesia sobre Pedro? No. Jesucristo es el Pedro angular. En la 1 Pedro 2, capítulo 2, pero podemos leer más tarde para ver todo eso. Donde Pedro está hablando de eso. Nosotros somos piedras por el Señor, todos nosotros, creyentes, pero es Jesucristo donde construimos la iglesia. La iglesia siempre estaba construida sobre Jesucristo, no Pedro. Vamos a clarificar entonces algo aquí. Vamos a clarificar. Mira en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, Jesucristo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la ¿qué? Muerte y del Hades. Muerte y del Hades. Es Jesucristo, Dios Padre. Ahí en los cielos tiene el poder para enviar a alguien al infierno o a los cielos. El poder no es en las manos de Pedro. Ok, él está hablando aquí que él va a usar Pedro para construir la iglesia y para alcanzar el mundo. Pero no está construido sobre Pedro. Y Pedro sí mismo va a decir eso. Un momentito, vamos a leer. ¿Conoce a algunas personas que adoran los apóstoles? Pastores, sacerdotes y otras cosas. Ok. Pedro sí mismo dijo aquí, que vamos a leer un momentito, no lo hagas, yo soy un hombre como tú. Entonces, ¿por qué estamos haciéndolo? Tenemos que checar la Biblia, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en 17, en Hechos 10:17. Aquí tenemos Pedro que estaba ahí en el techo. Vio 3 veces tela que bajó con aves y cosas sobre eso, que él sabe es inmundo, que no es limpio. Y Dios está diciéndole, levántate Pedro, mata y come. No está contra tu palabra que me enseñó todo ese tiempo, sí, pero es tiempo para un cambio. Ahora estamos bajo un pacto nuevo, bajo el sangre de Jesucristo. Jesucristo vino para morir por pecados del mundo y levantó el tercer día. Y por eso se cambió todo. No estamos bajo una ley. Estamos bajo la gracia. Entonces, Él está mostrando, es un cambio. Yo voy a incluir los gentiles también. Voy a incluir los gentiles también. En el pasado, los gentiles, la gente gentil, si no son judíos de la familia, son inmundos, no están limpios. Él bajó 3 veces vela de los animales sucios, no llama inmundo que limpie. Los gentiles van a tener un chance. Aquí Cornelio estaba ayunando, orando a Dios. Y Dios dijo a él, ¿cuándo que ora? 90, a las 3 de la tarde, el día antes. Para enviar hombres allí para buscar Pedro. 21 horas después, a las 12 del día, Pedro está ahí en el techo y Dios dijo, hey, estoy enviándole 3 hombres. No les llames inmundo que estoy enviándote. 3 veces. Dios ya les envió 21 horas antes. Dios ya habló con ellos
Y antes que llegó allí para hablar con Pedro, Dios ya fue allí para hablar con Pedro. Hey, mira, estoy enviando 3 hombres a ti, acéptales, recíbeles. Pero Él tiene que hablar y preparar todo el camino. Cuando el Señor está llamando a nosotros para hacer algo, después de decirnos, antes que nosotros tenemos oportunidad para obedecerle y hacer lo que Él está enseñándonos, Él ya se fue enfrente de nosotros para preparar el camino. Tenemos que tener fe en eso. Si el Señor está llamando a nosotros para hacer algo, Él ya va a pasar enfrente de nosotros para preparar el camino. Y cuando llegues allí, todo pasa bien. Es como, wow, ¿qué pasó? Dios pasó. Dios estaba allí. Ellos están viajando de muy lejos. Pero Dios sabe exactamente dónde está Pedro, qué casa y dónde está. Y fue allí para hablar con él. Cuando Dios está hablando con nosotros para decirnos algo, haz oh, pero Dios, yo no puedo hacer eso. Ese es inmundo. O ese es increíble, ese es imposible. No llama imposible, que es posible. Y Él pasa enfrente de nosotros para solucionar todo antes de llegar allí. ¡Wow! Es increíble, no puedo creer que pasó lo imposible. Es porque Dios pasó enfrente. Dios no va a decirle hacer algo y no preparar el camino cuando llega. Él no va a decir a Cornelio, envía 3 hombres allí para hablar con Pedro, que no cree que nada más que judíos pueden ser salvos y los gentiles no pueden ser salvos. Pasa allí para hablar con él. Haz todo en tu poder para convencerle. Oh, ¿qué voy a decir? Oh, ¿qué vamos a decir? Nada así. Él no dijo, pasa allí para convencerle, dejar allí para ver un show. Dios fue enfrente. Hey, mira, los 3 hombres van a venir, son gentiles, no son judíos. Acéptales, está bien. ¿Qué pasó? Vamos a continuar a leer. ¿Dónde paramos? ¿Qué versículo? 17, gracias. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, escuche esto en 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, ¿qué? Al Espíritu, con E grande, Espíritu Santo. Y aquí 3 hombres te buscan. Levántate, Pedro, no es una sugerencia. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo lo hice, Pedro. No tiene dudas. 3 hombres inmundos. 3 veces una vela bajó. No llame inmundo, que limpié. 3 veces. 1, 2, 3 hombres. 1, 2, 3. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Nosotros estamos aquí para escuchar, yo no sé de qué, pero el ángel nos envió aquí para escuchar tus palabras. Entonces, tú me digas, ¿qué va a decirnos? 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, ahora estamos hablando 2 días después, ¿verdad? Levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Él no fue solo, él fue con los otros de los judíos. Al otro día entraron en Cesarea.
y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio hizo a Pedro. Mira 26. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro ya sabe que él es no más que un hombre bajo dirección de Dios, usado de Dios. Otros necesitan saber eso también. Porque hasta ese día, a algunos que todavía adoraron, acostaron para orar a Pedro, apóstoles: yo soy un hombre como tú. Dios me envió, es Dios. El poder está en Jesucristo. El poder es Dios Padre, Espíritu Santo. Nosotros somos apóstoles, enseñados por Dios, por Jesucristo personalmente. Caminamos con Él, nos enseñó y nos usa. Yo soy un hombre que rechacé a Jesucristo. Yo negué a Él 3 veces. Levántate. Dejé los apóstoles, yo regresé para pescar y Jesucristo regresó para buscarme. Pedro, ¿qué está haciendo? ¿Me amas, Pedro? 3 veces negó, 3 veces le pidió. ¿Me ama? Alimenta mis ovejas. Yo soy un hombre como tú, levántate. Él no dijo: ay, gracias. Oh, no, por favor, continúa. No. Oh, de verdad. No, él no tiene orgullo. O sea, levántate, yo soy un hombre como tú. Estoy aquí. Dios habló contigo para enviar hombres a mí. Dios habló a mí para ir con ustedes. Es igual. Es que está diciendo, mira, en 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío como yo, Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Él entendió exactamente qué significa esta ropa aquí abajo. Él entendió. Él está hablando de gentiles, los que no son judíos. El Espíritu Santo me mostró, Dios me mostró, para no llamar a ustedes aquí sucio o común o inmundo. Ustedes saben que yo soy un judío. Ustedes saben que no es correcto para mí hablar con ustedes. Pero es Dios que me mostró diferente. Aunque mis hermanos van a pelear conmigo cuando escuche porque estoy aquí. Pero yo voy a obedecer a Dios. Es mejor para obedecer a Dios que hombre. Entonces estoy aquí. Mira 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía está preguntándoles. En 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, este ángel dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que llegó, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Yo no voy a decirle que quiero escuchar. Yo no voy a decirle que predicar o enseñarme. No, estoy pidiendo a ti. Dios me dijo enviar para ti.
porque tú vas a explicar a nosotros. Usted tiene las palabras para nosotros. Nosotros estamos aquí para escuchar que Dios tiene, que Dios mandó a ti para decir a nosotros. Nosotros sabemos que vamos a escuchar un momentito, vino de Dios, porque Él mandó para ti, para usar tu boca, para decirnos. Estamos listos. Adelante, Pedro. Estamos ánimos. Pedro está ahí. Ustedes saben que eso es raro, extraño. Que Dios manda para decirles que Dios me mandó. Ok, Dios. ¿Qué quiero decirles? Quiero decirle, empezando en versículo 34, Pedro va a empezar a enseñar el Evangelio. Dios mandó el Evangelio. Dios no mandó una buena historia para compartir qué pasó en una ciudad con los apóstoles. Hace 2 años fuimos allí a una ciudad. Tengo que decirle hermano, voy a disfrutar No, Él no empezó a compartir cosas, la historia que Dios te manda a decir, y Él empezó a decir el Evangelio. Escucha Pedro aquí, su camino para compartir el plan de salvación. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, especialmente ese día, sino que en toda nación se agrada del que te teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira que Pedro está enseñándoles evangelio a los gentiles. Hasta este momento en Hechos es puro judíos, y ahora Dios envió este Pedro judío a hablar con Cornelio gentil, que es en mundo común. Pero Dios está llevando, voy a enseñarle algo que tú necesitas entender. Recuerda que Él dijo cuando salió: yo voy a irme para enviar al Espíritu Santo que va a enseñarles cosas que todavía no entienden. Cosas cambió, hermanos. Tiene que aprender. Dios ama a todo el mundo, no solamente ustedes. Y Pedro tiene las llaves al reino del cielo para todo el mundo. En Hechos era Él entre los 12 que puse de pie. Era Él que puse de pie para hablar: hermanos, ellos no son borrachos, voy a compartir con ustedes. Era Pedro que levantó el día de Pentecostés. Es Pedro que Dios envió para hablar con los gentiles. Cornelio ama a Dios, pero no era salvo. Ayunando, pero no era salvo. Hacen buenas obras, pero no era salvo. No es diferente para nosotros hoy en día tampoco. Pero yo voy a la iglesia, yo amo a Dios, estoy adorando a los apóstoles de cualquier cosa que tiene el nombre con Dios, estoy dando mis diezmos,
puede ser que no es salvo todavía. Porque los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador son salvos. Dios dijo por un testimonio: puedo ver que me ama, está ayunando, está orando, está hablando conmigo. Por eso yo voy a enviarte a Pedro. Él va a enseñarte. Cornelio, solo gentil en la Biblia que podemos encontrar que habló en lenguas. Sabemos que estaba en la iglesia, porque la iglesia empezó con judíos. Podemos leer en 1 Corintios que los judíos tienen que tener un señal para creer. ¿Recuerda? Capítulo 1, versículo 22 de 1 Corintios. Los judíos tienen que tener señal para creer. En 14:22 dice, lenguas era un señal. No los creyentes, pero incrédulos. Lenguas era un señal a judíos incrédulos. No por creyentes en la iglesia. ¿Me explico? Es importante para entender eso porque el próximo versículo va a ponerte en shock si no entiende eso. Por Cornelio empezó a hablar en lenguas. Pero él no es un judío, él cree en Dios. No es judío porque él habló en lenguas. ¿Por qué hay un judío, Pedro, que no creyó que los gentiles pueden ser salvos? Él está poniendo su fe en Dios aquí, hablando, pero él está esperando para ver qué Dios va a hacer todavía. Este judío, Pedro, con los otros judíos con él, judíos requieren un señal para creer, y lenguas era uno de los menores señales que existe en la Biblia, y él usó ese para mostrar este judío Pedro y los con él que de verdad los gentiles pueden ser salvos también. Vamos a ver. Y yo voy a probar ese también, un momentito. Mira, aquí estamos en versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios en las lenguas o idiomas. Entonces respondió Pedro: pues, ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros allí en capítulo 2 de Hechos? Exactamente como pasó con nosotros. Estuve allí cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empezamos a hablar otras lenguas, y este Cornelio está haciendo lo mismo como yo vi allí con ustedes. ¿Quién puede negar agua para bautizarse? ¿Quién puede negar? Por ese señal de lenguas convenció Pedro que el Espíritu Santo entró a ellos. Mira, otras cosas pasó. Cuando él está hablando, él no tiene que creer y esperar por 2 meses después por otros venir y poner sus manos sobre ellos para recibir el Espíritu Santo. Este es un cambio también en Hechos. Sí, Hechos es un libro que siempre está cambiando. De los judíos por judíos, de iglesias judíos, gentiles entrando, hasta Pablo está empezando iglesias gentiles, hasta el fin. Transición, y ahora cosa se pasa. Mira. 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Wow, una reunión, celebración. Cornelio ahora es salvo, pero no antes. Si nosotros podemos hacer buenas obras y creer en Dios y todo también, podemos creer toda la Biblia. Pero hasta el momento, para creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Salvador del mundo, no nadie más, no somos salvos. Él recibió el Espíritu Santo cuando él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Pedro empezó a enseñar, está escuchando, creyendo toda la palabra, pero en el momento cuando él escuchó los que aceptan a Jesucristo, empezó a hablar en lenguas porque creyeron. Y Pedro está, yo puedo ver Pedro, esa es mi imaginación, pero estoy mirando a Pedro así como,
gentiles. ¿No les bauticé todavía? ¿No les toqué? Solamente creyeron en su corazón y están hablando. Pedro, judío, creyó por lenguas otra vez. Nada cambió. Nada cambió en la Biblia. Oh, lenguas también ahora por los gentiles. No, era por un judío, Pedro. Y cuando lo vio, escuchó, aceptó. Y mira ahora en capítulo 11. Nosotros vamos a leer solamente 4 versículos más y ya terminamos. Nuestra conclusión. Pedro, tan convencido, él regresó a Jerusalén, pero en Jerusalén sus hermanos todavía tienen problemas con este. Vamos a ver qué pasa, pero algo va a convencer a ellos también. Vamos a ver qué. 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está pensando? 4. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, y él toma versículo 5 hasta versículo 17, explicando punto por punto, exactamente como nosotros ya leímos. Pero yo voy a empezar en 16. Él contó cada paso, qué pasó con él, qué vio, qué escuchó, dónde fue, ¿Por qué? Voy a compartir qué pasó. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, Pedro, que pudiese estorbar a Dios en este que Él está haciendo con Cornelio y su familia? ¿Quién soy yo? Que hizo lo mismo con ellos que hizo con nosotros. Él hizo lo mismo señal con nosotros, con ellos, para no equivocarme. Mira 18. Ellos están escuchando. Un versículo del día. Entonces, oídas estas cosas, callaron los allá en Jerusalén y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y de ese día adelante los judíos están incluidos. Primera iglesia, Antioquía, no era de gentiles como nosotros, eran judíos. Lenguas en la iglesia, mostrando los judíos incrédulos que entraron a la iglesia para ver, porque tienen que tener una señal para creer que de verdad que los apóstoles están enseñando es la palabra de Dios. Pero en como 70 DC, lenguas se fue porque los gentiles entraron y ya todos por fe, judío, griego, no importa. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Dios usó un señal para probar a Pedro. Pedro, y tu nombre es Pedro. Aquí son las llaves al reino de los cielos. Este lugar aquí, donde está caminando, voy a usarte, Pedro, para hablar con nosotros allá en día de Pentecostés. Voy a usarte para enviarte a Cornelio, para empezar la iglesia por todo el mundo de los gentiles, para abrir la palabra a todos. Pero yo soy la roca, Jesucristo. Tú eres pequeña roca, yo soy roca fuerte. Van a construir la iglesia sobre mí, mi palabra. Eso es porque Pedro, cuando él, Pedro, como algunos todavía hasta ese día está haciendo, levántate, yo soy un hombre como tú. Yo no soy un Dios. Amén. Es a Él que adoramos. Ahora, con esta enseñanza, con esta información, con esta palabra, nosotros entendemos. No somos salvos porque creemos que la Biblia es la verdad, o Dios es la verdad, o que existe. Es los que escuchan que Jesucristo es el Hijo de Dios, y los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador
ser salvo, nada más. Dios le envió para hablar con Cornelio una cosa. De todas las cosas que Pedro pudo decir, Cornelio, estamos aquí, Pedro, yo y mi familia de Cornelio, para escuchar que Dios te mandó a decirnos. Dinos, Dios mandó plan de salvación. Cornelio me ama, entiendo. Cornelio quiere saber la verdad y yo puedo ver eso. Está ayunando, está escuchando, está orando, está leyendo, pero este no es salvación. Pero puedo ver tu corazón. Voy a enviarle a alguien que pueda decirle qué es salvación. Y cuando escuchó, empezaron a hablar en lenguas, no antes. Si estás confundido esta mañana de tu salvación, si nunca aceptó a Jesucristo de verdad en tu corazón, que Él es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y levantó el tercer día, no eres salvo. Si nunca aceptó a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa qué crees, no eres salvo por la palabra de Dios. Pero todos pueden ser, porque Dios hizo gratis por todos. Hoy es el día para cambiar nuestra opinión, para creer en Dios, Evangelio, no lo que alguien que me enseñó. Si me enseñó algo diferente que este, no sirve. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Mérida Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación. Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.